Generaciones del hombre en relación a la tecnología y al trabajo. ¿A qué generación perteneces? Muchos hablan de estas generaciones en relación a la tecnología y al trabajo, y es increíble pensar cómo el ser humano se adapta al entorno y a la velocidad de la evolución tecnológica según el contexto sociohistórico y cultural que ha nacido. Estudios sociológicos y filosóficos han encontrado patrones similares que distinguen cada generación. Son categorías relativas que varían de autor en autor y todavía siguen en análisis, pero los datos que arrojan dichos estudios son muy útiles a tener en cuenta a la hora de predecir el comportamiento que tendrán ciertos grupos humanos ante variables tales como el trabajo, la tecnología, el aprendizaje, etc. Antes de continuar, definamos generación. Es un término aplicable para denominar al conjunto de personas que por haber nacido en fechas próximas y recibido educación e influencias culturales y sociales semejantes, se comportan de manera afín en algunos sentidos. Según el lugar del planeta que estemos analizando, claramente hay excepciones. Pueden haber variaciones en las fechas, pero no en las características generales de las generaciones. La primera generación es la perdida, nacidos entre 1883 y 1900. Recibió este nombre la generación que vivió de cerca los horrores de la Primera Guerra Mundial y la crisis económica, expresando a lo largo de su vida sentimientos de frustración. El término fue acuñado por Gertrude Stein, íntima amiga de Hemingway, al que le dijo en una conversación: "Somos la generación perdida", y al escritor le gustó y la popularizó. Se caracteriza por el pesimismo y la falta de claridad de su futuro. Creyeron en la inutilidad de la guerra y sintieron la crueldad de la misma, viviendo con toda su intensidad la crisis económica de 1929, el liberalismo, el radicalismo, el jazz y el charleston. Pertenecen a esta generación un grupo de importantes escritores norteamericanos que vivieron en Europa, especialmente en París, entre el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918 y la Gran Depresión en 1929. Los principales autores fueron John Dos Passos, Ernest Hemingway, Sherwood Anderson, Francis Scott Fitzgerald y William Faulkner, entre otros, y también Mussolini, Hitler, Alfonso XIII, Miró y Cela. El común denominador de estos es que participaron de un modo u otro en la Primera Guerra Mundial. La siguiente generación es la grandiosa, nacidos entre 1901 y 1925. Esta puede subdividirse en dos: la generación Interbellum, nacidos entre 1901 y 1914, y la generación grandiosa, propiamente dicha, nacidos entre 1915 y 1925. La generación Interbellum, como su nombre propio lo indica, se utiliza para designar las personas que fueron demasiado jóvenes para participar en la Primera Guerra y probablemente demasiado mayores para intervenir como personal de tropa en la Segunda. Sus padres lucharon en la Primera Guerra. Tras el final de la guerra de 1914, la recuperación de algunas economías hizo que estos jóvenes empezaran a vivir los felices y desenfadados años 20, para entrar después en un periodo de recesión económica. Esta generación podría tener nietos pertenecientes a la generación X e Y. La generación grandiosa. Son hijos también de los que lucharon en la Primera Guerra Mundial. Es la generación que vivió en su infancia los años dorados de la década de los felices 20 y en su juventud combatió en la Segunda Guerra Mundial. Es una generación en la que los hombres trabajaron duramente por conseguir su bienestar familiar. Se caracterizaron por ser tranquilos y pacientes en general, formales, uniformes, cooperativos, ganadores, poniendo el interés público sobre el interés personal, conformistas, respetuosos e individualistas, anteponiendo el deber al placer, aprendiendo a ganarse la vida con esfuerzo propio y con compromiso, sintiendo satisfacción por su trabajo, especialmente por tenerlo en época de crisis y por el deber cumplido, pensando en que todo tiempo pasado fue mejor. El término fue acuñado por Tom Brokaw, quien escribió un libro con ese nombre. A ella pertenecieron personas como John Fitzgerald Kennedy, Charles Chaplin, Oscar Schindler, Fangio, Neruda, Teresa de Calcuta, Cousteau. Crearon y dieron poder a cómics como Superman, provocando sueños heroicos en los más jóvenes. Generación silenciosa, nacidos entre 1926 y 1945. Es la generación que vivió los momentos más duros de la historia moderna. Durante su infancia,
se encontraron en medio de la Gran Depresión de los años 30, después sufrieron los efectos de la Segunda Guerra Mundial y por último las derivadas del auge de los gobiernos fascistas. El nombre, originariamente, como casi en todas las denominaciones generacionales, se aplicó a las personas nacidas en los países anglosajones, especialmente en Estados Unidos, aunque también se aplicó a quienes nacieron en Europa Occidental y Australia. En Estados Unidos esta generación fue pequeña debido a la Gran Depresión económica de los años 30 y a las tensiones e incertidumbres posteriores que incluyeron el auge del nazismo, desembocando en la Segunda Guerra. Los más jóvenes en esta generación combatieron en la Guerra de Corea, de 1951 a 1953. Esta generación fue educada en un ambiente en el que las instituciones ejercían un gran control sobre la vida de los individuos en la familia, la escuela o la iglesia, siendo adoctrinados y educados para hacer lo que otros hacían, decidido por ellos, sin cuestionar la autoridad ni permitir elecciones personales que discreparan de la norma. Se les enseñó a no protestar y a callar ante las injusticias. Por esta razón, se le otorgó el nombre de generación silenciosa. También fueron educados para agradar a los demás, siendo la mujer devaluada y el hombre sobrevalorado. La mujer, al no poder realizarse plenamente en su relación con el hombre, buscaba una maternidad cuantitativamente intensificada para repararse, teniendo un hijo tras otro. La niña, desde la infancia, fue educada en el recato y desde pequeña fue alejada del varón. En el aspecto educativo, también se reforzó la relación de la madre con el hijo. La mujer aceptaba pasivamente el papel en el que se vedaba su sexualidad y se le premiaba la procreación. A esta generación pertenecen algunos líderes de la lucha por los derechos civiles como Martin Luther King, Malcolm X, Robert F. Kennedy y escritores y artistas como Clint Eastwood, Bob Dylan, Gloria Steinem, Ray Charles, Jimi Hendrix o los Beatles. Conociendo las características de cada una de las generaciones existentes en nuestra era, podemos entender mejor actitudes, aptitudes, comportamientos, sus virtudes y limitaciones. ¿Y vos, a cuál generación perteneces? Generaciones del hombre en relación a la tecnología y al trabajo. ¿A qué generación perteneces? Muchos hablan de estas generaciones en relación a la tecnología y al trabajo, y es increíble pensar cómo el ser humano se adapta al entorno y a la velocidad de la evolución tecnológica según el contexto sociohistórico y cultural que ha nacido. Generación Baby Boomers, nacidos entre 1946 y 1965. A esta generación pertenecen los que nacieron durante el Baby Boom, la explosión demográfica que ocurrió en algunos países y especialmente en los anglosajones, después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, entre otros, que experimentaron un impresionante aumento de sus tasas de natalidad. Los boomers con frecuencia han tenido más dificultades que otras generaciones anteriores para gestionar su tiempo y dinero, posiblemente porque sus padres viven más tiempo y deben cuidarlos, y sus hijos permanecen con ellos más tiempo porque buscan una mejor educación, antes de pensar a tener trabajo y hogar propio. Y ellos mismos, en muchos casos, han tenido sus hijos más tarde de los que lo tuvieron a ellos. Es la generación sándwich, término acuñado en la década de 1980 de los que deben cuidar de los padres ancianos y sus hijos al mismo tiempo. Nacieron analógicos, habiendo vivido el nacimiento de la televisión, de válvulas de vacío, claro, y el cambio de blanco y negro a color, el teléfono fijo con operadora, la lavadora eléctrica, el fax, los móviles de 1,5 kilos, los ligeros, computadoras e internet. Le gusta ver, escuchar, leer las noticias a través de la TV, hoy Smart TV, o periódico impreso y también leer novelas e historias. Les gusta ejercer el papel de padre de familias y estar en casa más que en la calle, disfrutando uno con los suyos, viviendo los problemas de padres e hijos. No suelen realizar compras locas, aunque tienen la capacidad económica para darse algunos lujos, siendo lentos en la toma de decisiones. Se
preocupan bastante por la salud y se interesan por el mundo digital, aunque no están demasiado habituados a su uso. Los acontecimientos mundiales más importantes en los últimos 50 años que han afectado a los baby boomers han sido los siguientes: el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en noviembre de 1963, de su hermano Robert en junio de 1968 y de Martin Luther King en abril del mismo año, la llegada a la Luna el 20 de julio de 1969, la guerra de Vietnam, el éxito de los Beatles, la libertad sexual, los movimientos por los derechos civiles, los movimientos ecologistas, feministas, las protestas contra la guerra y la ingesta de sustancias tóxicas recreativas, el Watergate, la Guerra Fría, la Guerra de los 6 días árabe-israelí de 1967 y la crisis del petróleo. Los baby boomers han sido y son experimentadores, individualistas no muy optimistas, desconfiados de los gobiernos y de los políticos en general, con cierta dosis de cinismo, buscadores de la libertad, preocupados por las causas sociales, generadores de movimientos por las causas feministas, de los homosexuales, de los discapacitados y de las libertades individuales y por los derechos civiles. Las mujeres dieron un cambio a su estatus anterior, reivindicando su libertad de todo tipo y relegando a un rincón su posición casi exclusiva de madres. Los baby boomers actualmente conforman la mayor parte de los dirigentes de las clases política, cultural, industrial, académica y artística que lideran al mundo. Generación X, nacidos entre 1966 y 1984. Fueron testigos de grandes cambios como la caída de grandes paradigmas, la caída del muro de Berlín, la implosión del comunismo, la explosión del Challenger, los despidos masivos de los 80, las privatizaciones de los 90, entre otras cosas. Es la generación que vio la aparición y difusión del SIDA, con las consecuencias de cambio de comportamiento que lo mismo trajo aparejado con respecto a las generaciones anteriores. Es la generación que comienza a ver que no van a hacer largas carreras dentro de empresas y comienzan a buscar un balance entre su vida personal y laboral. Contrario a los nacidos en la generación anterior, que vivieron para trabajar, los X trabajan para vivir. Son orientados a resultados y no lo relacionan con el tiempo de permanencia en el trabajo. No toleran mucho las reuniones y la política colaborativa. En general, buscan una relación informal, transparente y directa con la autoridad. Han crecido más solos y, por otro lado, no creen que el matrimonio es para siempre. Por eso, la posibilidad del divorcio está latente en ellos. También se les denomina la generación MTV por la enorme influencia que ese canal de TV ejerció en su adolescencia. Esta generación es la gran impulsora de la tecnología y los responsables del boom tecnológico que sucedió a los aparatos análogos. Para ellos, el ocio significa salir y disfrutar del aire libre, practicar deportes y jugar en la calle. Fueron los últimos en usar el pelo largo y fueron testigos presenciales del surgimiento de Internet. Una parte de esta generación todavía guarda añoranza por las tecnologías anticuadas como el LP, el videocassette y el Walkman. Fueron los primeros usuarios del chat, nacieron en una época de cambios y no necesitan de Internet para disfrutar de la vida. Conociendo las características de cada una de las generaciones existentes en nuestra era, podemos entender mejor actitudes, aptitudes, comportamientos, sus virtudes y limitaciones. ¿Y vos, a cuál generación perteneces? Generaciones del hombre en relación a la tecnología y al trabajo. ¿A qué generación perteneces? Muchos hablan de estas generaciones en relación a la tecnología y al trabajo, y es increíble pensar cómo el ser humano se adapta al entorno y a la velocidad de la evolución tecnológica según el contexto sociohistórico y cultural que ha nacido. Generación Y o Millennials, nacidos entre 1985 y 1994. Es la generación que está totalmente adaptada a la tecnología. Para ellos, la vida virtual es una extensión de la vida real, aunque todavía asumen ciertos códigos de privacidad.
se caracterizan por ser multitareas, idealistas, creativos, se dedican a lo que les gusta, son aficionados a la tecnología y el entretenimiento. Llegaron a utilizar los CDs, mensajes de texto, MP3 y DVDs, pero lograron hacer una rápida transición al streaming. Lo que para la generación X era un lujo, para estos son productos básicos. El término se utiliza por primera vez en una edición de 1993 de la revista norteamericana Advertising Age, que describía a los adolescentes de aquella época. Muchos sociólogos denominan también a esta cohorte como una generación Peter Pan, porque en ellos existe la tendencia de alargar cada vez más pasos naturales vinculados a la vida adulta, como son casarse y tener hijos, con tendencia a quedarse a vivir con sus padres hasta muy adultos. Según estudios, tienden a durar pocos en sus empleos, por lo que las empresas de hoy están implementando políticas de fidelización para empleados pertenecientes a esta generación. Es una generación que se le exige mucho y está acostumbrada a hacer muchas cosas. Se considera la generación más educada de la historia y la más atractiva del mercado en el futuro cercano. Generación Z, nacidos entre 1995 y el 2008, denominados también Centennials, Post-Millennials o iGen. Son verdaderos nativos digitales porque nacieron de lleno en la era de Internet. Son autodidactas y creativos, altamente individualistas. Comparten totalmente su vida privada y están sobreinformados por la alta propensión a consumir información. Su éxito lo miden por la cantidad de shares o likes. Apenas empiezan a acceder a la vida laboral, pero se preocupan mucho por encontrar una vocación acorde a sus gustos, a conocerse bien a sí mismos y aceptar las diferencias. Son el nuevo blanco del marketing digital y para ellos no existen fronteras ni barreras culturales. Son muy impacientes porque están acostumbrados a resultados inmediatos y para ellos el Internet es algo obvio y que dan por sentado, porque para ellos siempre ha existido. Tienen un 100% de utilización de dispositivos electrónicos y la mayoría está todavía en edad escolar. Generación Touch, nacidos desde el 2009 en adelante. También llamada solamente Generación T, es el grupo generacional que sustituirá a los Centennials y que todavía están en pleno desarrollo educativo. Los expertos señalan que esta generación, que es 100% nativa digital, se caracterizará por hacer un gran esfuerzo para adecuar sus prácticas digitales cuando se enfrentan a un entorno analógico, por ser la primera generación que en ningún momento conoció ambientes no digitales. Se espera que no diferencien bien entre lo público y lo privado, tendrán ampliamente desarrollada la habilidad de trabajar colaborativamente y estarán acostumbrados a interactuar con los dispositivos electrónicos con todas las partes de su cuerpo, sin intermediación de adaptaciones ortopédicas, teclado, mouse, botones, etc. Conociendo las características de cada una de las generaciones existentes en nuestra era, podemos entender mejor actitudes, aptitudes, comportamientos, sus virtudes y limitaciones. ¿Y vos, a cuál generación perteneces? Baby Boomers, Millennials, Generación Z y ahora la Generación Alfa, también conocida como Y-Generación. Vaya, sí que nos gusta clasificar a las personas, ¿eh? Nacidos entre 2010 y 2025, pronto serán una multitud de 2.000 millones de personas. ¿Qué los hace diferentes? Están creciendo con las voces de Siri y Alexa, y el asistente de Google los ayuda en casa. Muchos nacieron el mismo año en que el iPad e Instagram. El 90% de los niños de la iGen aprenden a usar una tableta a los 2 años, y muchos de ellos reciben su primer dispositivo personal a los 3 o 4. Las configuraciones personalizadas lo son todo para los alfas. Están acostumbrados a que los algoritmos les creen listas de reproducciones de caricaturas y les elijan la música a partir de las preferencias personales. La iGen lee las noticias que encuentra en sus muros digitales y espera que el mundo esté ajustado a sus necesidades e intereses.
Esta generación crea nuevos tipos de contenido, abren juguetes y juegan videojuegos para toda la red, y agregan sus voces sobre sus juegos favoritos. Los alfas filman sus propias ideas, bromas, transmisiones y escenas humorísticas. Y todos esos videos reciben 3 veces más vistas de lo que un creador de contenido adulto. ¿Acaso no conoces Baby Shark? Los alfas consumen toneladas de información a diario. Para lidiar con esto, sus cerebros deben filtrarla. Solo necesitan unos cuantos segundos para decidir si vale la pena prestarle atención a ese contenido. Tienen grandes habilidades de pensamiento crítico y no pierden tiempo en cosas poco importantes. El límite entre el mundo real y el digital es muy difuso para ellos. Ven sus perfiles como una extensión de la realidad. 1 de cada 8 niños crea videos sobre su día a día. Están acostumbrados a compartir su vida no solo con sus amigos y familiares, sino también con toda la red, y esperan que el mundo sea igual que en la pantalla. La educación en línea les dará a los alfas la mayor parte del conocimiento que necesitarán. Muchos de ellos ni siquiera tendrán que ir a la universidad. Lo más probable es que la inteligencia artificial reemplace muchos trabajos. La nueva generación deberá averiguar qué habilidades seguirán siendo necesarias y desarrollarlas. Buena parte de la iGen serán trabajadores independientes y tendrán más de un empleador. Los padres de los alfas son los millennials. Eso es casi sinónimo de inestabilidad, lo que explica por qué la nueva generación se mueve constantemente. Sus padres cambian de profesión y lidian con problemas económicos. Todo eso vuelve a los alfas más móviles y adaptables a todo tipo de cambios. Sus mejores amigos son sus padres y pasan más tiempo con ellos que otras generaciones. Gracias a su dominio de la tecnología, incluso pueden darles algunos consejos. A menudo comparten intereses, crean canales y juegan juegos online juntos. La crianza también se ha vuelto diferente. Las tradiciones familiares de consumo de entretenimiento son mucho más relevantes ahora. Los alfas vivirán más. Es probable que muchos de ellos celebren su cumpleaños número 100. En primer lugar, tienen el ejemplo de sus padres que intentan comer saludable y entrenar. En segundo lugar, la medicina ya está progresando muchísimo. Y la inteligencia artificial también ayuda. Los niños alfa tienen rastreadores de salud digitales desde el día 1. En el futuro, la inteligencia artificial participará más en este proceso, por lo que los diagnósticos y tratamientos serán más precisos y eficientes. La generación alfa podrá comprar en Internet, viajar en autos que se conducen solos y dejar que las aplicaciones y la inteligencia artificial se encarguen de lo demás. Eso quiere decir que tendrán más tiempo libre que las otras generaciones para hacer lo que más les gusta, como ocuparse de su bienestar mental, obtener nuevas habilidades o desarrollar su creatividad. Hacer tantas cosas a través de Internet les ahorra mucho tiempo, pero también puede dañar otras habilidades. Los alfas están a un solo clic de distancia del resto del mundo, pero tienen menos contacto humano que las generaciones anteriores. Eso explica por qué a veces se les conoce como la generación de cristal o screenagers. Siempre hay una pantalla de cristal entre ellos y el mundo real. La transparencia es esencial para los alfas. Pueden saber fácilmente si alguien está siendo deshonesto en el espacio digital. De hecho, lo aprenden en la escuela. En estos días hay lecciones especiales sobre cómo separar los datos reales de los falsos. Si alguien intenta engañarlos, perderá su confianza. La generación alfa tiene estándares morales altos y se siente muy responsable del futuro de la Tierra. Aprenden desde pequeños a ser cuidadosos con el medio ambiente al observar a sus padres y ver cómo sus personajes favoritos reciclan. El consumo responsable es muy importante para la iGen. También esperan que los demás apoyen esas ideas y las promuevan en sus respectivos canales. Los screenagers también deberían trabajar en su inteligencia emocional. Pronto será lo único en que los humanos superarán a los robots. Esto incluye la habilidad de comprender las emociones de los demás. Algunas empresas, incluyendo las de Elon Musk, ya evalúan la inteligencia emocional de candidatos potenciales a través de los juegos online. Una de las tareas consiste en decir qué emoción siente la persona que aparece en una foto. Los alfas crearán más empresas propias que cualquier otra generación. Tienen todos los recursos necesarios para ello, incluyendo el acceso a información y personas a través de la Internet y las redes sociales. Muchos de ellos intentarán ser emprendedores desde temprano y fallarán, pero aprenderán de sus errores, lo que los hará más propensos a tener éxito en el futuro. A los alfas les encanta relajarse creando y mirando contenido que otras generaciones encuentran poco interesante.
Las plataformas como TikTok han crecido masivamente en los últimos años. Permiten que la iGen se exprese creativamente utilizando efectos especiales y herramientas simples de edición. Los alfas toman decisiones y son buenos influyendo en los demás. Sus padres ya han comenzado a comprar tecnología a partir de las necesidades de sus hijos. Y es solo el comienzo. A medida que crezcan, generarán más y más progreso. Se esforzarán en crear un mundo sin fronteras ni convenciones, más flexible y socialmente responsable que hoy. Si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.